Y dejamos en el uso de la palabra para los comentarios de la propuesta a Giovanni Escalante, de la Organización Panamericana de la Salud. Adelante, Giovanni. Muy buenas tardes, estimadas y estimados participantes a este encuentro, a este espacio de diálogo que nos parece sumamente importante, ¿no? Promover espacios de encuentro entre la sociedad civil, ¿no? El Estado, todas sus organizaciones. Yo creo que ese es un aspecto muy relevante. Hemos ido transcurriendo en nuestro país por diversos cambios, diversas coyunturas, y creo que es el momento de ir perfeccionando las políticas públicas, realmente lograr que en el marco de las políticas sociales tengamos políticas públicas que puedan ser sostenibles en el tiempo y lograr el máximo anhelo, que es el beneficio de toda la población. Una buena vida, una buena salud, buen desarrollo. Y en ese sentido creo que es muy relevante este trabajo. Yo me voy a centrar a 6 reflexiones, y yo lo que plantearía son como puntos de discusión que no se terminan acá. Yo creo que son puntos que deberían de ser tomados en cuenta a lo largo de este proceso, que es un proceso obviamente de mediano y largo plazo. Y en ese sentido voy a comentar principalmente lo que hemos establecido en la 26 Conferencia Sanitaria Panamericana. Dicho sea de paso, en esta conferencia están representados los ministros de salud y por lo tanto los gobiernos, y en la 54 sesión del Comité Regional en septiembre del 2002 se habló de un tema fundamental, y creo que ese es el centro del debate, de la discusión. Es esta noción de ampliación de la protección social en materia de salud, porque hay que tomar en cuenta que también cuando estamos hablando de ampliación de la protección social, hay protección social en educación, en justicia, en vivienda, en saneamiento, etc. Hay una serie de dimensiones de la protección social, y entonces estamos hablando de una dimensión muy importante, que es la protección social en salud. Por lo tanto, no solamente el camino es hacia la protección social en salud, sino a una protección social integral. Entonces es un camino largo pero necesario para el país. Entonces, mi primer punto está relacionado a las condiciones previas para lograr esta extensión de la protección social en salud. Yo creo que el mejor camino es justamente este espacio de consenso, de deliberación, de diálogo, de involucrar a todos los actores vinculados a la construcción de la política social en un espacio de coordinación, de facilitación, ¿no? Con un fuerte respaldo de estudios técnicos, porque esto tiene que ser debidamente sustentado, y yo creo que el Perú, al igual que otros países en América Latina, está comenzando a tener una mejor noción de las cifras, de los valores de los estudios. Hay una maduración en ese sentido. Yo creo que hay que tomar en cuenta ese punto. El otro elemento de las condiciones previas es ir fortaleciendo el lado de la democracia participativa. Sabemos que sí tenemos una democracia que es principalmente representativa, pero en este momento creo que tenemos que incidir fuertemente en estos espacios de participación. El segundo elemento es ya entrar a la naturaleza de la extensión de la protección social en materia de salud. En realidad, efectivamente, es una poderosa herramienta política. En principio, porque de esa manera estamos garantizando que la sociedad, ¿no?, otorga a los poderes públicos una capacidad para que el individuo o grupos de individuos puedan satisfacer sus necesidades y demandas de la salud, mediante el adecuado acceso a los servicios del sistema de salud de un país, sin que la capacidad de pago sea un factor restrictivo. Creo que eso es muy importante. No podemos hacer que los sistemas operen si es que la capacidad de pago restringe el acceso pleno a los servicios de salud. Pero esa no es una condición suficiente. Es necesario que, para evitar cualquier forma de exclusión, necesitamos desarrollar 3 condiciones en simultáneo. La primera condición es la sostenibilidad financiera. O sea, para que ese servicio, esos sistemas, esos bienes y servicios de salud puedan ser
otorgados a la población necesitamos que sean sostenibles en el tiempo y financieramente sostenibles. El segundo elemento es los esquemas de aseguramiento solidario. Yo creo que hay que introducir fuertemente el tema de la solidaridad, porque hay grupos de población que tienen más capacidad de pago y grupos que no tienen capacidad de pago. Hay grupos que están más jóvenes y grupos que están ya en la tercera edad. Por lo tanto, esos mecanismos solidarios tienen que funcionar con esa noción de pool de riesgos, es decir, que se acumula por la vía de la solidaridad. Y el tercer elemento de la protección social es un modelo coherente de atención. Sin un modelo coherente de atención, entonces tampoco podría haber una plena noción de extensión de la protección social. Y entonces paso al tercer punto de discusión, que son los tres criterios fundamentales que he mencionado: la sostenibilidad financiera, el aseguramiento solidario y un modelo coherente de atención. Y ahí lo que tenemos que ir buscando son los cómo. ¿Cómo logramos esas tres condiciones en el contexto actual de nuestro país? Y entonces, toda propuesta, toda iniciativa creo que tiene que estar de la mano de propuestas técnicas, con diversas alternativas, diversos escenarios, dado que nuestro país no es un país totalmente homogéneo. Y yo creo que esa es su potencialidad, pero también su desafío. Entonces necesitamos justamente trabajar esto. El cuarto elemento son las otras condiciones. La primera condición es el acceso a los servicios, el acceso físico a los servicios. ¿Hasta qué punto nuestros servicios de salud son accesibles geográficamente, físicamente, en cuanto a infraestructura, en cuanto a las capacidades que estamos teniendo? El otro aspecto es el acceso económico. Todos estos esquemas de extensión de la protección social tienen como premisa fundamental que el acceso es gratuito a punto de uso. Significa que la población no debería de pagar, ¿no?, por utilizar el servicio, dado que ya está financiado, ¿no es cierto?, a través de un mecanismo solidario. O sea, esa es la noción, porque si no, pueden no utilizar los servicios. El segundo elemento es la seguridad financiera del hogar. Es decir, que si la familia que está asegurada tiene un evento catastrófico, ¿no?, vamos a llamar un cáncer, vamos a llamar un accidente muy serio, entonces este esquema de protección social debería de cubrir esa condición, porque si no, no se estaría, digamos, realizando esa noción de protección social. ¿De qué serviría que yo tenga un seguro si después, cuando caigo con una enfermedad catastrófica, el seguro no me cubre? Obviamente voy a tener una doble catástrofe, una catástrofe de salud y una catástrofe financiera, económica. Voy a tener que vender algo, y esa no es, digamos, ese no es el sentido. Y el tercer elemento clave que habría que resaltar es la dignidad de la atención. O sea, está muy bien tener los servicios de salud públicos, está muy bien tener la oferta, pero esa oferta debe de ser una oferta humana, humanizada, una calidad adecuada. De tal manera que lo que hay que hacer es magnificar los beneficios y disminuir los riesgos. Y eso es todo un desafío. Ahí está entrando la interculturalidad, ahí está entrando la adecuación de los servicios a las particulares necesidades y preferencias de la población. El quinto elemento es sistema de salud. La pregunta es, ¿qué sistema de salud tenemos nosotros? Y el documento que voy a dejarles, y también los documentos conexos, nos dice que hay una serie de elementos que tenemos que abordar en simultáneo. En primer lugar es resolver la segmentación. Cuanto más segmentado es un sistema, entonces realmente la población no puede utilizar el máximo de las potencialidades de los subsistemas. El segundo elemento es la fragmentación, porque esa fragmentación lo que hace es elevar los costos de transacción, porque cada
cada pedacito del sistema va a generar su propia administración, y esa no es la idea, sino es la idea de tener una administración racional que pueda, ¿no?, hacer un uso eficiente de los recursos a favor de la población. Y el otro elemento que también necesitamos conversar sobre el sistema es prevenir, ¿no?, el pago directo, porque al momento de haber pago directo ya otra vez estamos teniendo problemas de acceso a los servicios. Y el otro escenario de este sistema de salud es una fuerte rectoría de un Ministerio de Salud que va a poder conducir, regular, modular, etc. Y en ese sentido de la rectoría, solamente hacer mención a un elemento que creo que es fundamental, es que esta rectoría implicaría, ¿no?, una serie de condiciones fundamentales, en el sentido de garantizar un esquema de aseguramiento tal que tal vez recoja las experiencias que producto de diversos pilotos, diversos mecanismos que han ido sucediendo en América Latina. Entonces yo creo que hay que aprender de esas lecciones que están pasando en América Latina. Y entonces, por ejemplo, han habido una serie de esquemas de intentos de protección social, como por ejemplo estos regímenes especiales de seguro social sin esquema contributivo. Recordemos el seguro materno infantil, el seguro escolar gratuito, que son estas iniciativas, esquemas de seguro voluntario con subsidio gubernamental, una expansión limitada de la oferta, sistemas comunitarios de protección social, pero decirles que la mayoría de los países latinoamericanos de alguna manera están comenzando a pensar en un desarrollo gradual de sistemas unificados, o sea, tratar de unificar de alguna manera el sistema para que sea mucho más sólido. Y en ese sentido hay, por ejemplo, en este desarrollo gradual de sistemas unificados, ¿no?, es combinar un subsistema público al cual tiene acceso con exclusividad la mayoría de la población y un subsistema privado complementario, ¿no?, es sumamente complementario. Esta modalidad combina diversas fuentes de recursos, impuestos generales de los 3 niveles de gobierno, impuestos especiales y contribuciones. Pero hay algunas limitaciones que están asociadas a la carencia de recursos y a la garantía de acceso a los niveles más complejos de la atención de salud. Entonces hay que abordar también ese aspecto, ¿no? Como si una persona tiene una condición más seria, tendría que haber garantía de que esa persona también tiene cobertura para esa situación. Entonces hay una serie de estrategias que por razones del tiempo no voy a comentarlas, pero yo creo que va a haber otros espacios para poder ir discutiendo este elemento. Entonces, esa es mi última reflexión: tomar atención a las experiencias pasadas del Perú, pero también de América Latina, de otras partes también del mundo. ¿Por qué no? Hay que mirar esto, hay que sustentarlo con unos adecuados estudios técnicos, y yo creo que estos elementos son muy útiles para seguir discutiendo. Gracias. Bien, muchas gracias a Giovanni Escalante de la Organización Panamericana de la Salud.